Bueno, en este momento debo estar transmitiendo em, esto es lo que va a ser el taller de introducción a los programas de audio, enfocado en Pro Tools y Logic Pro. Em, Estoy esperando también, viendo cómo se maneja esto del internet de mi casa y cómo se comporta con este tipo de transmisiones, porque en verdad yo no he hecho esto antes de las transmisiones. Em, Vamos a esperar también que si hay conexión de la gente que invité para poder unirse a este webinar, donde veremos cosas básicas de los programas de audio, en este caso de Pro Tools y Logic, cómo abrir una sesión, cuáles son los parámetros, eh, eh, y ver herramientas básicas. Em, de todas formas, creo que estos directos quedan guardados también en la página. Entonces, la gente que no haya podido conectarse después puede ver el video de la transmisión oficial. Vamos a esperar unos minutos a ver si hay gente que se conecta. Eh, También les puedo decir que después de explicar un poco todo esto que es la introducción y parámetros básicos de los programas, vamos a hacer una ronda de preguntas en el cual eh, puedo ir contestando. Vamos a esperar un ratito para ver si se conecta más gente. Esto para mí es nuevo, como les digo. Nunca yo antes he hecho un streaming. Es totalmente nuevo. He hecho clases que tengan que ver con todo lo que es audio básico, ese tipo de cosas en la unidad de Pudahuel y personalmente. Entonces, para mí esto de las transmisiones en vivo es totalmente nuevo. Espero que me disculpen si no fluyo bien todavía ante esto, pero nos vamos a concentrar bastante un poco en lo que vamos a hablar, así que yo creo que va a andar súper bien. Estoy acá abriendo un monitoreo de el streaming. Vamos a empezar en unos minutitos a ver si se conecta más gente. Ahí se conectó alguien. Pancho Frevange. No sé si lo dije bien. En unos minutos más vamos a empezar, Pancho. Ahora me estoy básicamente monitoreando por el celular porque no tengo doble pantalla. Eh, y también para ver el chat, sobre todo cuando veamos la ronda de preguntas y si tienen algún tipo de duda, vamos a ir resolviéndola. Em, bueno, como he mencionado, este taller vamos a ver como una introducción y para poder comprender de una manera bien eh, cómo poder manipular los programas de audio y entender diferentes parámetros que necesitamos para poder operar. Este webinar, taller, que ojalá si la gente esté conectada, esté con su programa, con que trabaja y ese tipo de cosas, sería ideal. Y así vaya haciendo comparaciones frente a los parámetros que vamos a hablar de los programas que vamos a ver acá. Es una introducción,
que tiene que ver como con cosas mínimas que debemos entender para poder trabajar. Está muy orientado a la gente que autora, a los músicos, a la gente entendida en el audio. eh, eh, bueno, a la gente entendida en el audio le podrá aburrir un poco porque imagino yo que es un tema que ya manejan, tanto como técnicos, ingenieros o productores, de manejar este tipo de cosas. Por eso yo lo oriento más a gente que no ha estudiado eso de manera oficial o algún curso. Y así podemos ver cómo podemos ir solucionando cosas que tanto los músicos o productores o no sé, gente que sea autodidacta, que le guste el tema, vaya teniendo dudas. Em, ¿Quién más se conecta? Marcelo Aguilera. Buena, Marcelo. Un abrazo a Marcelito. Ya pues, amigo, yo creo que es hora de empezar en honor al tiempo para poder ir viendo detalle a detalle y pues responder las preguntas que se puedan generar. La idea de conectarse en directo, imagino, también es porque tú también puedes ir haciendo preguntas en directo y las podemos ir resolviendo o de alguna manera, si no sé, investigarlas, que esa es la idea. Bueno, vamos a partir por los programas de audio. ¿Qué son los programas de audio o los denominados DAW? DAW, en la sigla en inglés es Digital Audio Workstation. Eh, Tiene que ver con programas de audio, básicamente, eh, que, que permiten nosotros poder visualizar, poder entender, editar, trabajar en una plataforma de programa, una interfaz visual, donde podemos operar, manipular el audio de diferentes formas eh, y poder crear en muchos casos también de estos programas. Em, Básicamente el programa reconoce lo que es la señal que va entrando a nuestro computador, en este caso, a base de una tarjeta de sonido, una interfaz de audio. La captura, la representa visualmente en esta interfaz gráfica de cada programa y nosotros podemos ir manipulando y editando, que esa es la gracia que se hace hoy en día y de por qué nacieron, me imagino yo, estos programas. Antiguamente no se grababa en estos sistemas de programa. Eh, Antiguamente todo era cinta. En multitrack todo era mucho más de fierro, pero sobre todo porque la gran, si se puede decir, captura que se había para poder imprimirlo era la cinta. No vamos a adentrarnos un poquito a la historia tampoco de lo que es el audio digital o del audio en sí, sino vamos a ver viendo esto bastante práctico ya, para que ustedes, como tanto sean los músicos que estén conectados o la gente autodidacta, pueda ir saber abrir una sesión, interpretar diferentes tipos de cosas y poder ir trabajando y hacer las cosas de una manera mucho más eficiente, si se puede decir. Bueno, acá tenemos el programa que es Pro Tools. Bueno, antes de que nada, yo he monitoreado bien y creo que se escucha bien todo. Voy a también a reproducir en algún momento el programa. Cualquier detalle me van diciendo igual. Yo estoy atiendo acá al chat y estoy viendo más o menos todo lo que puedan escribir. Bueno, siguiendo, vamos a empezar con los aspectos básicos de lo que es el programa Pro Tools. Bueno, aquí yo tengo una sesión que ya está preabierta de una banda amiga que trabajé hace poco que se llama Prohibido en Marte, que le mando un saludo a los chicos. Y vamos a partir desde cero, desde lo que es abrir una sesión, ¿ya? Y así vamos a poder entender un poquito de lo que es esto. Ya. Para partir entonces, nosotros vamos a abrir nuestro programa automáticamente al hacer doble clic, en este caso Pro Tools, nos va a abrir al tiro un cuadrito
de pantalla, si se puede decir, o el dashboard, de donde sale los primeros parámetros para poder iniciar una sesión. En el caso que no, básicamente al abrirlo uno puede ir a lo que es archivo del programa y crear una nueva sesión, crear nuevo. También justamente a los lados de cada opción que yo elijo va a salir su shortcut. El shortcut son como atajos, simplemente es para poder llegar más rápido a determinadas funciones. Entonces yo pongo crear nuevo y me va a abrir este cuadro que es el panel de inicio, donde yo puedo darle un nombre a la sesión, ver si bueno, hacer un almacenamiento local como una sesión propiamente tal. Em, Acá hay una opción que dice colaboración y copia de seguridad en la nube, que me imagino que es del iCloud o en la nube de Avid, más bien propiamente tal, o crear una plantilla, que plantilla, bueno, tiene que ver como una sesión predeterminada que tengamos para determinadas cosas, por ejemplo, una sesión para yo poder mezclar, o una sesión para poder editar, o una sesión para grabar propiamente tal, una sesión para masterizar, diferentes tipos de cosas. Voy a ir también explicando de manera bien intuitiva hacia ustedes por si no entienden conceptos. Si no van entendiendo conceptos, por favor me van preguntando y lo vamos a ir resolviendo, ¿ok? Ya, sigamos. Bueno, seguimos con esta ventana. Básicamente sale este parámetro y están estos parámetros que están acá, que uno que dice tipo de archivo, frecuencia de muestreo, profundidad de bits y configuración de entrada y salida. Bueno, vamos a ir uno por uno. Acá donde dice tipo de archivo, básicamente tiene que ver con el archivo de audio con que vamos a trabajar. Si va a ser un AIFF, que es como nativo de Apple, o un WAV, que es un estándar de archivo de audio en la industria y en los sistemas digitales de audio en realidad. Tenemos lo que es la profundidad de bits, que bueno, aquí frecuencia de muestreo, que aquí nos vamos a detener un poco para explicar básicamente en verdad esto, no vamos a adentrarnos en entenderlo tan en la profunda, sino en un entendimiento más básico, ¿no? La frecuencia de muestreo, vamos a empezar con eso. Tiene que ver con la cantidad de muestra que hace el audio digital acá a la cantidad de muestras, más bien decir, por segundo. En este caso, por ejemplo, hay 44.100 muestras por segundo. Entonces hay 44.100 muestras por segundo o 48.000 muestras o 88.200 muestras o 96.000 muestras. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que van a ver esta determinada muestra, toda esta cantidad de muestras en tan solo un segundo, como representa la frecuencia de muestreo. A medida que yo voy eligiendo una mayor cantidad de frecuencia de muestreo, me va haciendo como un audio un poquito más, propiamente tal, con más muestreo y que va a representar un poco más la señal original. También esto involucra que a medida que yo vaya subiendo mi frecuencia de muestreo, la sesión me vaya pesando mucho más también. Y el sistema también propiamente tal va a ir trabajando mucho más a base de esto. En este caso las tarjetas, la memoria de tu computador, la CPU y también lo que es el procesamiento de tu computador. En el caso de que no hayan tarjetas aparte que hagan eso. Bueno, seguimos con la profundidad de bit, que es básicamente lo que es la resolución que va a tener de captura y que tiene relación básicamente con la amplitud de la señal, en este caso la amplitud de una forma de audio, ¿ya? De una forma de onda en este caso. Entonces acá tenemos 18 bits y 32 bits flotantes.
Esto, bueno, tiene que ver básicamente con la amplitud, me refiero al volumen y va a representar básicamente el rango dinámico. A medida que yo vaya subiendo mi profundidad de bits, voy a tener mayor rango dinámico de representación, ¿ya? O sea, va a representar mucho más fielmente ese rango. Em, Esto básicamente tiene que ver como, por ejemplo, con estándares que también hay en determinados formatos de audio para algo. Por ejemplo, para CD existe que el formato tiene que ser 44100 muestras por 24 bits de profundidad. Perdón, por 16 bits de profundidad. Este sería formato de audio. No sé si de vinilo, la verdad ahí no he investigado. También de muchas plataformas de streaming están pidiendo este formato. Em, entonces, este formato es como el ideal para ese tipo de cosas si se quiere ir como a la segura, si se quiere subir como a plataformas de Spotify, Apple, Deezer, no sé. Hay otras plataformas que en realidad no tienen este tipo de restricción, por lo que he averiguado. O no sé si también propiamente tal depende también de las distribuidoras y del contrato que se haga con las distribuidoras, si aceptan más calidad de audio, etcétera. Es un tema para averiguar. Pero por lo regular sirve para las plataformas de streaming de audio, las 44100 muestras con 16 bits. Para el CD, el formato nativo del CD es a 44 1 kHz por 16 bits. Y bueno, eso básicamente. Si ven acá también tenemos 48 kHz en lo que es la frecuencia de muestreo y 88.2 y 96 kHz. Em, bueno, en el formato de video se ocupa bastante lo que son los 48 kHz también. Entonces es un formato que se puede trabajar bastante en el audio para un video musical o un, no sé, podcast con video, etcétera. ¿Qué más? A ver, tenemos acá esta última pestaña. Bueno, de esto lo podemos hablar más después si tienen más dudas. Y vayan haciéndome preguntas nomás en el chat, que por eso elegí esta plataforma YouTube, porque así yo puedo interactuar de manera más ordenada, si se puede decir también. La configuración de entrada y salida aquí tiene que ver básicamente con la tarjeta de sonido que tú ocupes o interfaz con que trabajes. Llámese interfaz de audio o tarjeta de sonido, es simplemente un medio que hace que la entrada de audio la transforme en digital y la pueda representar acá en el programa de audio. En este caso, por ejemplo, hay opciones de usar por última vez, mezcla estéreo, y acá hay unos formatos de configuración de entradas y salidas que tienen que ver con la marca, en este caso de Avid, de Pro Tools, con sistemas de 11 rack que tienen, o el Control 24 Mix, o el C24 Mix, no sé, que son propiamente tal de la marca en este caso. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en estas últimas dos. En algún caso, si nosotros siempre trabajamos con una interfaz de audio, esta sería la opción más indicada. Pero si en algún momento cambiamos de interfaz o nos equivocamos en algún ruteo de la señal de entrada y salida, nosotros poniendo mezcla en estéreo, nos vamos a la segura de que va a agarrar la configuración por defecto de entrada y salida de la interfaz que estamos conectando en este momento. Esa es básicamente la configuración de entrada y salida. También tenemos acá una pestaña que dice acá intercalado. Esta pestaña, que si la activo sale ahí un ticket. Tiene que ver como intercalado, lo he entendido acá por el tema del estéreo, básicamente. Que vaya exportando en estéreo la señal que trabajemos o en la sesión. También tenemos acá la preguntar por ubicación al poner crear. O acá donde sale la pestaña de ubicación, ver dónde vamos a dejar nuestra sesión. Por ejemplo, aquí yo tengo una carpeta
con todas mis sesiones de Pro Tools, que las tengo que ordenar más todavía. Pero por ejemplo ya tengo la carpeta de mastering para poder trabajar todo lo que es mastering, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo la quiero dejar en mix, la voy a dejar acá y voy a poner abrir y me va a dejar acá en mix. Ahí dice. Bien, vamos a poner esto como un nombre. Voy a ponerle taller introducción. Taller introducción a DAW, a los DAW. Y vamos a poner crear. Lo vamos a dejar, bueno, lo voy a dejar en 44.1 a 24 bits. También es un buen formato. Y voy a poner crear. Bueno, ya nos encontramos acá en una de las pestañas o la ventana de edición, más bien llamada de Pro Tools, donde vamos a empezar a explicar por lo menos para entender un poco la visual de este programa. Estoy viendo que se va conectando más gente igual. Sí, ya vemos 4 conectados. Está bien para ser primera vez, ¿no? Igual esto es súper bueno también. Es más personalizado a veces el trato y podemos resolver más dudas terminando este taller. Ya, siguiendo con esto, para entender esto, nosotros aquí tenemos la pestaña de edición de Pro Tools. Y voy a explicarle una cosa que quizá no muchos ven en principio y lo podemos ver. Antes de seguir, todo lo que he hecho está en todos los programas de audio, por lo menos. Hay que saber ver cómo encontrar ese tipo de ruta. Yo la estoy enseñando acá en Pro Tools y le estoy enseñando más o menos de qué trata cada parámetro. Entonces, básicamente esos parámetros están en todos los programas de audio y podemos visualizarlo en ella y cambiarlo, editarlo, etcétera. Al igual que también lo que voy a hacer ahora, que es algo que no muchas veces hacen cuando la gente autodidacta o que está aprendiendo empieza a trabajar, que es ver un poquito lo que es el motor de reproducción. En el motor de reproducción de esta pantalla, que también está en cualquiera de las programas, si está en preferencia o en configuración de otro programa, también lo pueden encontrar, que es la interfaz de trabajo en este caso de mi programa. Yo estoy trabajando con una interfaz Scarlett 2.2 por USB. Y esta es mi interfaz con que trabajo acá en mi home studio. En algún caso, cuando tengamos problemas de que quizás no nos suene la señal que hemos importado, los audios que hemos grabado, tenemos que revisar siempre si nuestro motor de reproducción en el programa está asignado a nuestra interfaz. Con eso ya sabemos que estamos trabajando con la interfaz y ese sería como uno de los problemas menos al saber que no nos suene algo, por ejemplo. Acá tenemos lo que es la configuración y aquí me voy a detener un poquito para que podamos entender un poquito esta parte de lo que es el tamaño del buffer del hardware, ¿ya? Nosotros cuando empezamos a entender un poco los programas de audio, tenemos que entender que hay un parámetro que, por ejemplo, que es uno de los que molesta de repente cuando grabamos, que es la latencia. Entonces, por ejemplo, si yo conecto una guitarra o estoy con una voz cantando, no sé, etcétera, al entrar esta señal a mi interfaz, va hacia mi programa de audio, retorna después a mi interfaz de nuevo para salir después por mis monitores, por mis audífonos o por lo que sea que esté escuchando. Todo ese viaje tiene una distancia, obviamente, y eso genera retardos de señal en el audio digital. Entonces acá en esta parte que es de configuración, para entenderlo a grandes rasgos, este nos va a poder ir mediando esa latencia y poder ir variándola a medida del proceso que estemos trabajando.
Si yo minimizo mis muestras del buffer del hardware, puedo tener mucha menos latencia y escuchar el sonido mucho más directo de lo que estoy escuchando en realidad. Em, y al aumentar mis muestras, le doy más proceso, más muestra en este caso, le doy más procesos le doy más latencia en este caso, para poder trabajar con cambios que le podamos hacer básicamente con los plugins. Eh, los plugins que le podamos insertar a alguna pista que estemos trabajando, un ecualizador o un compresor o diferentes cosas que ya estemos haciendo en edición. Entonces, esto básicamente sirve para poder intercalándolo, ir mediando mediante el proceso que estemos trabajando en el momento. A menos muestras sirve más para grabación y a más muestras sirve más para mezclar o editar para poder tener más proceso de latencia en este caso para poder trabajar con plugins, ¿ya? Estas dos cosas de acá que les he mencionado es una, yo creo que de las más importantes al empezar, porque siempre pasa que cuando empezamos a comprender los programas de audio, a veces lo escuchamos medio robótico o a veces no nos suena propiamente tal y no entendemos qué pasa. Entonces, estos parámetros nos sirven para poder entender que estamos trabajando o con cuál interfaz vamos a asignarnos y vamos a trabajar. Y esto sirve para poder minimizar la latencia que estamos sufriendo en el momento, ¿no? Acá también tenemos una opción que trae Pro Tools para minimizar la latencia, es decir, con este ya minimiza un poco más la latencia de entrada y salida, y así podemos tener señal mucho más directa de lo que estemos sufriendo, ¿no? Si hay mucha latencia, ¿no? Sigamos con esto. Esto después lo voy a ver también con Logic Pro. Entonces después ya no voy a tener que explicar tanto los procesos que tengan que ver como los conceptos como latencia o la frecuencia de muestreo o la profundidad de bit porque ya está dicho y cualquiera de los casos el video va a quedar arriba y lo van a poder ver. Pero claramente lo vamos a ver en Logic para ver otra forma o cómo está esa interfaz también de usuario visual, sobre todo para poder ver dónde encaminarnos hacia estos ajustes. Em, bueno, hasta eso lo voy a dejar. Estos son otros tipos de cosas. Bueno, acá el tamaño del disco. Em, Mira, acá dicen. De hecho, acá propiamente tal vez lo explica. Los valores más bajos del buffer de disco reducen el uso de memoria. Los valores más altos mejoran el rendimiento del disco. Si yo voy aumentando esto, va a mejorar el rendimiento de mi disco, ¿ya? Que es del disco duro, en este caso de tu computador, ¿ya? En estos casos me imagino que tiene que ver cuando hay mucha información, muchas pistas, y hay que ir elevando un poquito estos valores para tener mejor rendimiento y la lectura del disco sea mucho más eficaz. Bueno, entendiendo esto, nosotros le damos a aceptar y ya podemos trabajar de manera tranquila en el programa, ¿ya? Em, Vamos a partir con lo básico, cómo nosotros podemos empezar por ejemplo, si somos músicos, queremos o estamos aprendiendo a ocupar el programa de audio, a poder ya grabar, que es lo que en realidad queremos. Nosotros acá tenemos diferentes pestañas donde podemos trabajar en el programa. En la ventana de archivo tiene que ver con crear sesiones, abrir sesiones recientes, cerrar la sesión, guardarlo de determinadas formas, importar audio. Acá en esta pestaña nosotros podemos importar un audio, ¿ya? Y acá podemos exportar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos importar un audio, nos vamos a audio propiamente tal y podemos importar, no sé, a ver, acá tengo un WAV, elijo este que es una mezcla, lo añado y le pongo listo. ¿Qué es lo que hice? Fue
abrí primero, voy a repetir el proceso, voy a archivo, importo audio y elijo, en este voy a elegir de muestra cualquier audio, ¿no? Pongo añadir y pongo listo. Acá me sale una opción cuando importo audio de qué tipo de forma estoy importando. Si una pista nueva o una lista de clips, que en este caso son cosas diferentes, ¿ya? Si yo elijo pista nueva, me va a crear una pista automáticamente. Y si yo elijo una lista de clips, me va me lo va a dejar este archivo de audio en una lista de clips que está acá. Si lo pueden ver, dice clips y acá dice pistas. Voy a poner en este caso pistas y van a ver cómo, bueno, aquí sale la ubicación, etcétera, cómo se hace la pista y se creó la pista automáticamente. O sea, se importó, perdón, automáticamente. Si yo hubiera elegido la otra forma, voy de nuevo a elegir o importar un audio y le pongo lista de clips. Ya el clip no me va a hacer un track nuevo, sino me lo va a dejar en mi lista de clips. El archivo audio va a estar en mi sesión, pero va a estar agrupado acá. ¿Ven que acá hay dos? Si vemos el detalle, uno dice, los dos dice, bueno, uno dice 19 de abril y otro 20 de abril, que es el nombre de una canción de una banda determinada. Entonces ya sabemos que acá al importar audio lo podemos hacer en clips o en pista de audio. ¿Ya? Ahí está, ahí vamos bien. En los demás programas también es muy similar. Yo he visto en otros programas que es muy igual también para hacer esto. Yo básicamente estoy haciendo este ejemplo en este programa Pro Tools porque es mi programa básicamente de trabajo. Con este edito, con este hago mezclas, masterización, etcétera. En mi opinión es uno de los programas mejores. No he ocupado, la verdad, muchos, pero según las reseñas, con la gente que he trabajado, en donde he estudiado, es un estándar en la industria. Fue el primer programa de audio por lo que se creó. Entonces, este programa es, por ejemplo, un estándar junto a varios más como Logic o Ableton Live y otros más que están ahí también. Entonces, siguiendo con esto, ya entendimos cómo poder importar un audio, ¿ya? Y ahora les voy a hablar de algunas herramientas que nos pueden servir para poder trabajar. Yo estoy viendo cosas muy básicas porque quiero ver que las cosas que al entender un programa vamos entendiendo ciertos conceptos que nos van a poder también ayudar a trabajar y a decidir cosas en nuestro programa, ¿ok? En este caso, Pro Tools tiene diferentes formas para poder trabajar en cuanto a edición. ¿Ya? Voy a pasar a ese tema. Perdón, choqué el micrófono. Acá tenemos los modos de edición. ¿Ya? Acá tenemos herramientas de Zoom. ¿Ya? Con sus memorias respectivas acá. Me voy a saltar esto. Lo vamos a ver en otro momento. Porque no es una herramienta que se ocupe tanto en un principio. Acá tenemos también otras herramientas que tengan que ver con el zoom. Este es el corchetito, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, trim, no me acuerdo. Tenemos la herramienta de selección, selector, la manito, el grabber y la herramienta de monitorización y el lápiz que es el pencil, ¿ya? Con todo eso podemos ir tanto monitoreando como editando nuestros audios, ¿ya? Pero vamos a explicar un poquito lo que son los modos de edición. Vamos a explicar un poco lo que son los modos de edición y un poquito las herramientas que hay, sobre todo la herramienta inteligente que maneja Pro Tools, ¿ya? Después vamos a ir viéndolo en Logic Pro y vamos a hacer comparativas, ¿ya? Logic no es un programa que ocupe mucho yo en verdad, lo ocupo más como para crear y hacer como producción
Sin embargo, me acomoda mucho a mí el Pro Tools en temas de edición porque lo encuentro muy bueno en ese caso, como para poder copiar, pegar, arrastrar, lupear, etcétera, diferentes tipos de cosas. Lo que tampoco quiere decir que los demás no lo hagan o no sean tan buenos como este. En verdad, yo, porque es el programa que ocupo más, em, me gusta Pro Tools, la verdad, por eso simplemente. Em, bueno, siguiendo con el tema, acá tenemos los modos de edición, uno que es el Shuffle, el Spot, Sleep y el Grid. Ya, voy a explicar esto de manera sencilla. El Shuffle tiene que ver como un modo de edición en el cual tiene que ver como una baraja de cartas. O sea, si yo, por ejemplo, selecciono acá una pista de audio y no sé, la borro esta sección con mi tecla de, que se borra del teclado, esa de delete, automáticamente el archivo que está posterior a esa selección se corre y se une al, al, al archivo que estaba anterior a eso también, ¿ya? No es una herramienta que yo ocupe bastante en verdad, no creo que tiene otros tipos de uso esta forma. Básicamente es para que entiendan un poquito estas cuatro formas de edición. El spot tiene que ver más que nada como para, voy a irme atrás, con control Z o comando Z yo puedo ir deshacer, es un shortcut que ocupo bastante. Entonces ahora está la pista de audio entera de nuevo. Ya, siguiendo. El spot básicamente es como una herramienta que sirve para trabajar en postproducción, en video, que tiene que ver con el movimiento que va a tener la onda sonora en frames, ¿no? En cuadros por segundo, etcétera, ¿ya? Entonces para ese sirve ese modo. El sleep es un modo que nos sirve para trabajar con la forma de audio de manera más ligera. O sea, si yo elijo sleep, puedo moverla para allá, puedo moverla para acá, puedo para allá. No sé, si yo corto acá en un lado, puedo mover para allá y ahí queda, ¿ya? A diferencia de, no sé, esto que quizá lo une de inmediato, que el shuffle, pero el sleep ya es libre, ¿ya? Puedo hacer lo que sea y me va a dejar, ¿no? Em, ya, estoy deshaciendo ahí. Perfecto. Ya, ese es lo que es el sleep. Y el grid tiene que ver con trabajar por los cuadros de compás que hay en el programa. Por ejemplo, vamos a ver acá cómo se va a ir moviendo por compás. Espérate, voy a hacer un zoom. Ya, tengo acá, por ejemplo, el compás 65, compás 66, compás 67 y el archivo de audio se va a ir acá a inicio de compás. A diferencia del sleep, que lo puedo mover entre medio del compás, ¿no? Es más libre. Y el grid es para ya ir haciéndolo como por compás, por inicio de compás. Bueno, las aplicaciones básicamente tienen que ver como cuando hacemos loop, grabamos, si grabamos a clic podemos hacer loop y podemos poner cada inicios de transiente y repetirla y probando, no sé, formas nuevas de poder trabajando sin que afecte, por ejemplo, el tempo de una canción, sin que nos afecte que estamos corridos o no. Es como una medida bastante certera para poder trabajar en el caso de la música. Y el sleep es cuando ya necesitas trabajar de manera mucho más libre y necesitas, no sé, de verdad eh, moverlo libremente o cortar libremente determinados archivos de audio, ¿ya? Bueno, siguiendo con esto, en estos casos, esta herramienta de acá, oh, perdón, ahora sí, que esta de acá, nos vamos a saltar acá, que este es el zoom, y acá está el zoom, que es para poder, em, ir haciendo zoom in o zoom out, ¿ya? Con la tecla Option en,
más el clic podemos hacer zoom out. ¿Ya? Em, y también hay otra forma que yo ocupo bastante para hacer zoom in, zoom out, que es con la tecla R o T de tu teclado, donde yo fije mi selector, ¿ya? Si yo lo fijo acá, por ejemplo, puedo ir, voy a agrandar esto un poco. Puedo ir, por ejemplo, si yo hago selección acá, puedo ir haciendo zoom in con la T y zoom out con la R. Ya, eso recuérdelo, bueno, lo pueden anotar, etcétera. Va a servir bastante, en verdad, es una de las herramientas que ocupo bastante. ¿Qué más tenemos con eso? Bueno, acá hay una, Pro Tools tiene una em, Smart Tool, una herramienta inteligente, ¿no? Cuando te elige tres herramientas de una. Bueno, ahí lo dice, herramienta inteligente. O también puedes elegir una o la otra o la otra, ¿ya? Al elegir las tres, existen determinadas formas para poder operar este modo, ¿no? Si yo me voy al medio de la pista, en este caso al medio del archivo de audio, puedo ocupar la herramienta de selección, ¿ya? Entre el medio y arriba, ¿no? Si bajo del medio, se transforma en el grabber, en la mano, ¿ya? Y puedo con este mover el archivo de audio, ¿no? Y si me voy a los costados, puedo hacer el trim, ¿ves? Y puedo acortar o alargar el archivo de audio, cualquiera de los casos, ¿ya? Para eso sirve esta herramienta, que es bastante buena porque uno ya después se acostumbra a, por ejemplo, y sabe que de cierta parte visual arriba es una opción y de la otra es otra opción, etcétera. También lo bueno que tiene esta herramienta inteligente es que al irme yo a la esquina del archivo, acá no sé si lo ven, tengo la herramienta de el fundido, ¿ya? Que me sirve para ir disminuyendo la señal desde el inicio al final, ¿ya? Se me olvidó el término, en verdad. Pero el término en español es fundido, ¿ya? Cross, o sea, fade in o fade out. Ahí está. Los crossfades son cuando uno está, por ejemplo, aquí y hace el fundido in-out entre medio de la pista, ¿no? Em, Siguiendo con esto, voy a ir para atrás. En la herramienta de fundido, en, yéndome a la esquina de cualquier archivo de audio, o si estoy en un archivo que está cortado en dos, voy a hacer zoom in con la T. Puedo también hacer el crossfade también desde abajo. Desde abajito en esta parte no se transformaría, como hay un inicio y un término de cada señal, la herramienta inteligente hace un crossfade si tú lo quieres hacer, obviamente. ¿Ya? Esto en el caso de todo esto, bueno, estos son modos especiales que tiene el programa Pro Tools. Imagino yo que muchas ventajas tienen otros programas, hay formas de hacer los fundidos o cortar determinadas cosas. Me han visto que he cortado muchas pistas de audio. Les voy a comentar cómo puedo cortar esto, por ejemplo. En la herramienta que dice pista, no, perdón, en la herramienta que dice pista, ¿cierto? Era. No, perdón, en la herramienta que es de editar, creo. Claro, la herramienta que es dice editar, yo aquí me mareé un poco porque lo ocupo mucho con atajo, muchas herramientas. Entonces a veces se te olvida dónde en verdad nace esa herramienta. Entonces, acá donde editar, yo puedo editar la pista, puedo seleccionar todo. Si no la selecciono, a ver, también puedo ajustar clip,
separar el clip, eliminar silencios, hacer fundidos, etcétera. Y ahí puedo ver más o menos qué tipo de herramientas puedo trabajar para poder editar una forma de audio, ¿ya? Eso sirve bastante, ¿ya? También podemos cortar una pista con la tecla Control E para Windows o Comando E para Mac. Y ahí ya ahí está cortada la pista. Si yo lo separo, ahí está cortada también, ¿ya? Comando Z en mi caso para irme atrás, o Control Z en el caso de Windows. Ya. ¿Qué más tenemos? Bueno, voy a llegar hasta este punto en cuanto a lo que es herramientas de edición. Creo que me salté un parámetro que hubiera sido más fácil de entender, pero les voy a explicar ahora ese parámetro. Ya. ¿Qué pasa si yo inicio mi sesión, por ejemplo, y tengo acá una guitarra grabada? Imaginémonos que es una guitarra. Yo acá puedo cambiarle el nombre y le puedo poner guitarra. Acá donde pincho, doble clic y puedo cambiar el nombre. Y quiero hacer una nueva pista para grabar otra señal, una voz, por ejemplo. Me voy a pista y pongo nueva pista. Y ahí puedo crear una pista. El tipo va a ser una nueva pista de audio. Si la quiero mono o estéreo. La elegimos en muestras. Tics. Eso básicamente trabaja con MIDI y en algunos casos con audio, pero ahí les voy a explicar quizás más adelante cuando haga otro webinar para qué situaciones podemos dejar el tics en un archivo de audio. Pero siempre en muestras, ¿no? El archivo de audio. Vamos a crear una pista. Y aquí está la pista de audio, ¿ya? Aquí en esta pista de audio podemos ver diferentes cosas. La voy a agrandar. Acá abajito, si me voy acá a la esquinita, puedo estirar la pista y agrandarla, ¿ya? Creo que acá, en esta opción de acá, al lado izquierdo de donde dice audio 1, tú puedes poner también el tamaño de la pista, ¿no? Si la quiero mediana, grande o jumbo, no sé. Diferentes tamaños, ¿no? Acá tengo varias herramientas que me van a ayudar, por ejemplo, a grabar cualquier cosa, sea una guitarra o en este caso yo quisiera grabar una voz, ¿no? Tengo varias herramientas acá que me van al final ayudar a eso. Una es propiamente tal, perdón, ahí estoy yo, va a sonar como con un poco de latencia, etcétera. Sí, bueno, ahí estoy yo. Y esta herramienta es la de grabación. Ya, voy a hablarla así mejor. Esta es o pre-record, o sea, activar la pista de grabación. La puedo activar acá, voy a mutearlo. Para silenciar, voy a mutear para que no se entre el sonido, ya, y no me afecte con el sonido del programa que estoy transmitiendo. Y acá también activo la grabación. Es como el máster de la grabación, ¿ya? Ahora yo, por ejemplo, si aprieto espacio, voy a empezar a grabar. Hola, 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 hola. Ya, perfecto. Esto fue lo que grabé. Perdón, voy a quitar esto. Hola, 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 hola. Perfecto, ya. Eso es lo que ahí ya pude grabar algo, ¿no? Entonces ya sabemos, por ejemplo, cómo grabar. O sea, es bastante fácil en verdad, no requiere de muchas cosas. Activo tanto esta pestaña como la pestaña de acá, ¿ya? En mi archivo de audio también puedo mutear la pista, como acá, o también puedo solear la pista, ¿ya? Aquí, por ejemplo, soleo la pista. Puedo solear la pista. Parece que me fui muy atrás. Voy a hacer otra grabación, por ejemplo. Activo la grabación aquí, activo acá y con el espacio del teclado grabo.
Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 2, 3, sí. Lo paro con el espacio igual del teclado. Desactivo esto. Y esto es lo que le quería explicar. Este es el solo, para monitorear solamente ese canal. Por ejemplo, acá sonarían las dos pistas. Grabo. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, sí. Pero si yo quiero escuchar solo esta pista, grabo. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo solea, básicamente. Esa es la herramienta. Hay otra herramienta que esta es la de monitoreo. Está ahí, que es el monitoreo de entrada de la pista. Que es para también, con esta mucho verificamos si llega la señal o no. Entonces, para poder ver si me llega la señal, abro la monitorización. Monitorización, eso. Perdón si no se me sale el término. Perfecto. Entonces ya sabemos lo que es grabar en Pro Tools. Entendemos los primeros parámetros de un inicio de sesión en Pro Tools. Y también podemos importar un archivo de audio, que es lo que entendimos. Entendemos también estas 4 herramientas de edición que tiene Pro Tools y estas herramientas inteligentes que tiene para trabajar, el zoom, el trim, el selector y la manito. Estos también se ocupan bastante en otro tipo de cosas para monitorear y para poder, en este caso, hacer automatizaciones con el lápiz, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver lo que es Logic Pro para la gente que necesitaba ver el Logic, ¿ya? Ya por lo menos aprendimos lo que es grabar en este programa y también aprendimos a importar audio y todo eso que vimos en principio, ¿ya? Así que voy a cerrar esta sesión. Aquí también lo podemos guardar y queda guardado automáticamente. Perfecto. Espero que le haya gustado igual esta primera parte. Vamos a ir con la segunda que va a ser mucho más cortita. Voy a hacer algo simplemente aquí en la transmisión y voy a abrir el programa que se abre automáticamente de Logic Pro, ¿ya? Entonces vamos a empezar a iniciar Logic Pro y vamos a ver ya ahora el programa. Terminando esto, podemos... un abrazo a Carolina Hernández, alumna que tuve en un momento el año pasado. También se conectó. Ya. Vamos a hacer un archivo nuevo. Bueno, básicamente cuando abrimos una pestaña de Logic Pro me va a abrir la última sesión. Esto está como por default. La verdad no sé si hay una forma de poder sacar ese tipo de predeterminado que tiene al abrirse. Pero por lo menos eso es lo que hace en mi caso Logic Pro, de poder abre el programa y me abre la última sesión con que haya trabajado. Perdón. Seguimos. Voy a tomar un poquito de agua. Se habla harto en esto ya. Un ratito más vamos a responder todas las preguntas si es que hay. Ya. Como dije, en Logic Pro nosotros al abrirlo automáticamente me abre la última sesión. Como en muchos programas de audio, la mayoría yo creo, todos tienen la opción de archivo. Yo también puedo poner nuevo y me va a abrir una sesión nueva. Le pongo cerrar a esta, no la voy a guardar. Y me abre esta pestaña, ¿ya? Esta es una sesión nueva. A diferencia de Pro Tools, como les decía, tenemos aquí que no me
no me sale por default. En principio, si puedo elegir los datos de sesión como la frecuencia de muestreo o la profundidad de bit, ¿ya? Me sale automáticamente para crear una pista y empezar a trabajar, probablemente tal. Va como más al grano en sí, ¿no? Es un programa bastante amigable igual porque es muy intuitivo igual. Para gente que no ha visto muchos programas de audio en su vida, este programa es muy amigable para la gente que no ha interactuado con este tipo de programas. Lo primero que me sale es cómo voy a crear una pista, si va a ser de audio o un instrumento software, un MIDI, guitarra o bajo, que es una opción donde te pone un plugin de amplificador de guitarra o bajo. En este caso, Logic Pro tiene también un instrumento virtual dedicado al drummers, que es como un baterista virtual, eh, que básicamente hace patterns rítmicos de determinado estilo, dependiendo del tiempo, de la sesión, dependiendo de varias cosas en realidad, ¿ya? Em, Podemos elegir un instrumento software o el audio. Vamos a partir por el audio si en el caso que nosotros quisiéramos grabar o maquetear alguna guitarra, ¿ya? Acá sale entrada de audio. Por ejemplo, si quiero dejar la entrada 1 donde estoy hablando en este micrófono y la salida por defecto, output 1 y 2 que tiene. La verdad, no. mm, El patch como por default que hay en el programa, no lo he investigado si lo hace a medida que se conecta a una interfaz determinada o tarjeta determinada de sonido, ¿no? Eso habría que investigarlo, la verdad. En este caso, en mi caso, siempre me ha reconocido bien mi interfaz, o incluso he trabajado en otros lados donde he tenido que conectarlo a consolas como la M32 y lo detecta automáticamente con toda su entrada y toda su salida. En esta pestaña donde dice dispositivo se ve de entrada o salida. Tenemos acá nuestro motor de reproducción, que era como el motor, la ventana de motor de reproducción de Pro Tools. Acá nosotros podemos elegir la entrada la entrada y salida de nuestra interfaz, ¿ya? En este caso, la Scarlett 2 y 2 USB es lo mismo que habíamos visto en Pro Tools. Aquí ya estamos coincidiendo en varias cosas de lo que tenía Pro Tools y no. El tamaño del buffer, esto tiene que ver con la latencia, lo que habíamos hablado también, si lo queremos en baja o para que minimice o aumente más la latencia, etcétera. Vamos a llegar hasta estos parámetros para que son mucho más fáciles de entenderlos. No he averiguado la verdad tanto de los otros parámetros. Eh, bueno, voy a cerrar acá esto. Volvemos acá y voy a poner crear una pista de audio. Y acá está la pista de audio. Si yo activo como en Pro Tools, si activo la I me va a activar la forma de monitorear la señal. En varios programas tiene esta opción. Lo he visto en Cubase, lo he visto bueno, está en Pro Tools y en otros programas más que tienen esa opción. Acá está oh, voy a mutear. Ahí está la ventana de pregrabación, ¿no? De activar la grabación. Al igual que Pro Tools, activo acá arriba la grabación. En este caso tiene un preconteo. Tiene un preconteo de entrada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuenta un compás o dos determinado, si así se elige, para comenzar la grabación. Esto viene como por default del programa. ¿Qué más podemos ver? Voy a irme un poquito atrás antes de seguir con esto. Bueno, el mute para silenciar, el solo, lo que habíamos visto, el monitorear la señal también, y la grabación, ¿ok? Miren, voy a irme a archivo de Logic Pro y me voy acá a una
opción que dice ajustes del proyecto. En ajustes del proyecto me voy a general o me puedo ir a muchas opciones que puedo irme más directo. Pongo general y ya puedo irme a varias. Si yo me voy a audio, que está acá, acá recién me sale el tema de la opción de frecuencias de muestreo, el formato que podemos grabar, etcétera. La profundidad de bits no la veo acá. Voy a ver si la podemos editar desde otro lado. Por ejemplo, si 4.1. Creo que hay un tema porque esto hay que tener mucho cuidado. En mi caso estoy haciendo una transmisión y creo que la transmisión la estoy haciendo 44.1. Entonces no puedo operar en otra, por lo menos en otra frecuencia de muestreo. Pero aquí está la opción para poder editar o cambiar la frecuencia de muestreo. Esa es una. Y para poder ir a lo que es el... Bueno, yo creo que ahí me pilló este programa en verdad. Si... Para ver la profundidad de bits. Bueno, si alguien sabe eso, lo invito a comentarlo. Y así me ayuda a poder ir a esa opción y poder cambiar la profundidad de bits, que es un parámetro bastante importante igual al poder iniciar una sesión, ¿no? Voy a ver si en ajustes del proyecto puedo ir a ver eso en audio, formato zorro, canales, general. No lo veo. La verdad no lo veo. Bueno, eso lo vamos a dejar para investigar. Como digo, no, por lo menos en mi caso este no es un programa del que yo trabaje siempre. Cuando trabajo yo sé que tiene un estándar de 24 bits, entonces para mí eso está súper y yo trabajo en ese, la verdad. Entonces por eso yo no me he preocupado de ese tipo de cosas, más que de la frecuencia de muestreo en el caso de algunos archivos que me manden en 48 o en otro tipo de muestreo, ¿ya? Vamos a seguir. Bueno, ya, siguiendo con esto, por lo menos en ese parámetro en archivo ajustes de proyecto, podemos cambiar la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Sigo, estoy tratando de buscar igual esa opción. La voy a averiguar. Ok, sigamos. Bueno, ya sabemos cómo grabar en Logic, que es bastante importante. Vamos a ver cómo poder hacer una pista en Logic Pro. Tenemos varias formas. Una es en pista propiamente tal y ponemos nueva pista. Y si abro nueva pista, me van a salir todas las opciones de pista como sale al inicio de sesión que puedo hacer, una guitarra o bajo, un instrumento software, etc. Este es para trabajar con MIDI, instrumentos virtuales. Le pongo crear y ahí me sale, por ejemplo, por default un piano eléctrico vintage, el cual podemos trabajar. Por ejemplo, ese es el sonido que tiene. Y si lo queremos grabar, un ejemplo solamente, y aquí está el archivo MIDI. Bueno, algo muy importante que es, bueno, uno lo ve como muy básico y que no lo he mencionado, casi siempre para reproducir, que es esta forma, yo aprieto el espacio del teclado, ¿ya? De mi teclado del computador. Si quiero ir al inicio, al compás 1 de la sesión, aprieto el Enter y pongo reproducir. En este caso tenía un... ¿Ya? Eso no lo había dicho. En Pro Tools es tal cual como acá, igual, ¿ya? Para que se entienda. También están las herramientas de avanzar y retroceder. Este avanza por compás, ¿ya?
Perfecto. En este caso tiene... Ya, sigamos. Ahí ya pudimos grabar algo en MIDI. Seguimos como otra forma de crear pistas. Acá también tenemos las formas directas de hacer pistas. Por ejemplo, si quiero una pista de audio, una pista de instrumento, una pista de drummers o una pista MIDI, las puedo elegir y me van a aparecer las que elija. Acá tenemos otra opción para poder hacer una pista, que es en esta opción que sale como una suma. Y ahí yo puedo elegir, no sé, en este caso un drummers. Y bueno, en Logic, básicamente, en Logic hace de inmediato un pattern determinado de batería. En este caso tenía por ejemplo, ya hizo un pattern determinado, ¿ok? Perdón, saqué algunas opciones. Acá, estas opciones que están acá son para visualizar determinadas informaciones de la pista. Por ejemplo, si yo pincho la pista, acá sale la pista, me voy a la información y me sale la pista de audio, ¿ya? Audio 1, etcétera. Aquí está el fader para poder trabajar, etcétera. Y aquí puedo ver diferentes cosas, donde puedo manipular la ganancia. Si quiero darle más ganancia, darle 3 decibeles, por ejemplo, le da 3 decibeles. Ahí vieron cómo cambió la forma de onda. Con comando Z, al igual que cualquier programa de audio, puedo irme hacia atrás. Y ahí bajó, no sé si se dieron cuenta. Y también quitó los 3 decibeles añadidos que le di. Esa es una forma también. Bueno, esta es otra forma de crear pistas, como bien estamos bien diciéndolo. Una forma de poder duplicar pistas es esta también, que si yo nueva pista con ajustes duplicados, la pincho, me va a salir de nuevo la pista que estaba seleccionada anteriormente. Si yo selecciono la pista 1, le pongo esta duplicación, me va a hacer con los mismos parámetros de configuración que la anterior que había seleccionado, ¿ya? Esa es otra. Obviamente no duplica la señal que se había grabado. Eso se hace en otra opción. Bueno, eso básicamente lo que es el Logic Pro. Ya sabemos cómo iniciar una sesión, cambiar la frecuencia de muestreo. Queda pendiente y a discusión cómo poder cambiar la profundidad de bits, porque eso es lo que no recuerdo cómo lo hacía. Y ya sabemos cómo crear una pista de audio, cómo grabarla. Esto también es el volumen de la pista. Acá está el pan-pod o panorámica o paneo, como le quieran llamar, que es para enviarlo a la derecha o a la izquierda de una imagen. Y eso básicamente. Creo que ya estamos finalizando. Básicamente, para resumir un poco, los programas de audio, como ya supieron ver, sirven bastante como para poder trabajar nuestra música, incluso no solo ligado a la música, está ligado a otros tipos de trabajos, postproducción, video, cine, televisión, publicidad, etcétera. Y acá pudimos entender los parámetros básicos, que es como para poder empezar a iniciar una sesión y poder grabar nosotros mismos algo. En Pro Tools entendimos algunas herramientas de edición que trae nativamente el programa de ahí. También entendemos alguna herramienta acá para poder grabar de inmediato. Antes de finalizar, les voy a explicar lo último de Logic, que acá está, por ejemplo, la ventana de edición de la pista, ¿ya? Ahí la puedo arrastrar hacia arriba y puedo editar la pista, que era la diferencia que tenía en la forma de edición de Pro Tools. Acá yo me puedo ir a la pista, trabajarla, cortarla, etc. Mi mouse acá, por ejemplo, tiene una herramienta de puntero y puedo elegir todas estas herramientas primarias y todas estas herramientas del botón secundario para poder trabajar.
La herramienta de Marquesina es una de las herramientas que, bueno, en este caso yo ocupo para poder cortar y editar. Por ejemplo, si yo aprieto comando, automáticamente el puntero se transforma en la herramienta de Marquesina y yo me puedo ir acá, queda marcado y puedo doble clic, ya corto. ¿Ok? Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que... Y acá tenemos una herramienta muy similar a la de Pro Tools, que es este corchetito que uno puede quitar información arrastrando o devolviendo, en este caso. En este caso hay dos pistas seleccionadas. Voy a elegir una y ahí se va a notar la diferencia. ¿Ok? Miren cómo se ve acá también. Por ejemplo, esa es una herramienta de edición. Acá también tenemos otra herramienta de edición que es fundido, herramientas de zoom, herramienta de texto, borrador, el lápiz, herramienta de silenciador. Estas son las herramientas con que trabaja, a diferencia de Pro Tools, que tenía los modos de edición en un lado y más las herramientas inteligentes en otro lado. Estas serían como las herramientas inteligentes que tiene Logic Pro. ¿Qué más comentar de Logic Pro? También tiene para hacer fundido, obviamente, si nosotros elegimos acá para poder hacer fundidos. Aprieto comando o control, o bueno, en este caso comando, ya que es un programa para Mac. Me voy a ir acá. El zoom lo puedo hacer con Option y la ruedita de mi mouse o simplemente el touch de mi mouse. Y ahí puedo ocupar la herramienta de fundido, ¿no? O fade out, fade in, como le llamen. Eso es lo mismo que vimos, el corchete, la herramienta de selección. Aquí podemos elegir los lugares donde podemos empezar a reproducir. Con espacio reproducimos, etcétera. Acá estas ventanitas son para visualizar simplemente en mi ventana, en mi programa, las cosas que quiero ver. Si yo quiero ver la ventana de edición, si yo quiero ver la ventana de mezcla, si yo quiero ver la ventana, en este caso, de Smart Control para poder controlar determinadas cosas de, por ejemplo, el baterista virtual. Me va a salir, no sé, acá darle más bombo, quitarle caja, etcétera. Esto sirve, por ejemplo, bastante para cuando elegimos plugins de amplificador y eso, y sale ahí como los parámetros principales de ecualización y todo eso de un amplificador. Acá tenemos barra de herramientas, que son las de acá, similar a lo que lo muestra Pro Tools igual. Esto es botón de ayuda. Esto nunca lo he ocupado. Bueno, debiese haberlo ocupado. Acá salen, por ejemplo, explicadas ciertas cosas. Por eso yo creo que es tan bueno igual este programa, en verdad. Es muy intuitivo y pues el mismo programa te ayuda a poder aprenderlo el mismo. Acá tenéis la información de una determinada pista que selecciones. Por ejemplo, si selecciono esta pista, la información de la pista. Si selecciono esta pista de drummers, todo lo que tiene esa pista. Y acá hay una biblioteca que es como la biblioteca en el caso de, no sé, elegir un instrumento determinado digital y poder elegir otro instrumento, si quiero un piano clásico, ¿no? Un ejemplo. Bueno, aquí avancé un poquito más lo que fue instrumentos virtuales y MIDI. En Pro Tools no lo expliqué tanto. Básicamente es muy similar también. Y prontamente prontamente podemos hacer una revisión más específica de eso en otros webinars. Así que eso, amigos, amigas, los que estén ahí conectados aún. Los que estén aún conectados, les agradezco la asistencia y ahora podemos ir a las preguntas, que ya estoy viendo que me hacen preguntas. Voy a leer la de Alonso Catalán.
también amigo mío que se conectó, que nos conocimos ahí en Pudahuel en un taller que se hizo y que fue bastante bueno. Se hizo por 2 años y con muy buenos resultados. Dice Alonso Catalán, la profundidad de bits en la práctica. ¿Qué significa? Excelente pregunta. Muy buena pregunta, amigo Alonso. Alonso, sí era Alonso el que preguntó. Bueno, la profundidad de bit, para entenderlo en principio, tiene que ver con la representación de la amplitud que van a tener las muestras, ¿ya? En la práctica tiene que ver con el rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? Ese término no lo expliqué al principio. El rango dinámico tiene que ver con los pasajes más fuertes y más suaves, si se puede decir, de, de diferentes transientes, de una tocada en guitarra, cuando tú tocas más fuerte en determinados pasajes, un coro, etcétera, o la canción en sí, con todos sus arreglos e instrumentos, tengan pasajes más fuertes y más suaves. Eso tiene que ver con el rango dinámico. Yo, al elegir una profundidad de bit mayor, hago una representación mucho más fiel de ese rango dinámico. A eso se refiere la práctica. Ejemplo, no sé, si el estilo como el jazz o el clásico tienen pasajes mucho más amplios en rango dinámico, pasajes muy suaves por en algún momento y pasajes que también que son muy fuertes en otros momentos. Agregarle una buena profundidad de bit, por ejemplo, trabajar en 24 o en 32 bits flotante, me va a ayudar a hacer mejor o representar mucho mejor todo lo que grabe para poder tener ese rango dinámico lo más fiel posible, si se puede decir. Em, Después, si vamos profundizando esto, al final, quizá otra pregunta que puede salir, mira, si grabamos a 24 o 32, pero después, no sé, las plataformas de streaming me piden menos profundidad de bit. Bueno, ahí hay otro proceso que tiene que ver ya con la gente que trabaja con mastering o la gente que mezcla también propiamente tal, pero o sea, mucho más con la gente que masteriza, que tiene que muchas veces bajar la profundidad de bits por el hecho de que muchas soportes o plataformas de streaming exigen una profundidad de bits menor, en verdad. Que eso yo lo encuentro bastante discutible. No debiese quizá haber alguna forma de poder dejar los mejores formatos. Pero bueno, un problema que tampoco he investigado tanto. Pero básicamente eso, Alonso, tiene que ver con cómo vamos a representar nuestro rango dinámico y la profundidad de bits tiene que ver directamente con eso, con, con el rango dinámico que vamos a tener en nuestra canción y cómo va a ser lo más fiel, reflejado, si se puede decir, en nuestras grabaciones, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta. No sé si alguien más tiene otra pregunta con aspectos básicos. No sé si entendieron las frecuencias de muestreo también. La frecuencia de muestreo también tiene que ver con lo mismo. O sea, no con lo mismo, pero con lo que es la conversión de audio digital, que es todas las muestras que se hacen en un determinado ciclo, en un segundo. Y en este caso podemos elegir 44.100, 48.000 muestras. Y a medida que elijo más muestras, o sea, claro, a la medida que más elijo más muestras, tengo un archivo mucho más fiel, más pesado, eh, que puede graficar de mejor manera lo capturado, ¿no? También invito a, así como Alonso hizo esa inquietud, a todos los que hayan estado ahora conectados o puedan ver este tutorial webinars, a audicionar cosas en diferentes frecuencias de muestreo o en diferentes bits también. Por ejemplo, cómo hacer una comparativa de 16 a 24, 32 bits. Hay muchas reseñas tanto en YouTube o en otras vlogs o páginas determinadas en internet
y a su vez también con la frecuencia de muestreo. Así nosotros también podemos hacer comparativas de los formatos que existen y cómo influyen en la calidad de audio que estemos trabajando o grabando, en verdad. Em, Perfecto, sí, sí, gracias. Qué bueno. Gracias a ti, Alonso, también por conectarte. Eh, ¿Qué más? Bueno, voy a esperar un ratito a ver si hay otra pregunta para poder finalizar. De todas formas, son parámetros muy básicos los que hemos visto hasta ahora. Em, la reflexión que podemos hacer o resumen es que indiferente si yo expliqué estos dos tipos de programas que en realidad son con los que trabajo, más Pro Tools sobre todo porque en el edito, mezclo, masterizo y hago trabajo mucho más avanzado. Diferente de todos estos programas, yo creo que a opinión personal, el programa simplemente es una herramienta en el cual nosotros debemos manipular. No lo sé si significa que determinados programas suenan mejor que otros. Hay gente que dice que sí. Yo la verdad no puedo distinguir quizá eso. No puedo distinguir que un programa suene mejor que otro. Sí, lo que puedo distinguir es que hay ciertos programas que están más orientados a una forma de trabajo que otro. Quizás Pro Tools está más orientado o está muy amigable a gente que se ha dedicado al audio, a ingenieros, técnicos, productores y bueno, y músicos también, obviamente. Eh, pero por ejemplo, el fuerte de Ableton o de Logic Pro, yo creo que está propiamente tal en lo que es la creación, en hacer trabajar con MIDI, en más producción musical, si se puede decir. Entonces ahí va a depender un poquito de lo que uno esté haciendo en verdad. Em, pero básicamente para mí es como una herramienta, un medio para llegar a algo. No significa que uno sea más bueno que otro ni nada de eso. Em, Tanto Pro Tools como Logic, Ableton, Cubase, o no sé, Reaper, que ha estado bien ahí arriba también. Studio One, me imagino que son excelentes programas, tanto como Pro Tools o Logic. Em, bueno, muchachos, chicos, chicas, chiques, espero que les haya gustado este webinars. Eh, Invito a dejar sus comentarios ahí si tienen otro tipo de duda, a ver si la respondo. O sea, la voy a responder, créanme, no tengo tantos seguidores. Así que muchas gracias por la gente que se conectó. Por la interacción que hubo igual no fue mucha, pero hubo y eso es bastante bueno para ser primera vez. Y los dejo invitados a que también se suscriban a mi canal y puedan activar ahí, no sé, hay una campana donde dice si subo videos o no. Y a seguirme en mis plataformas de Instagram y Facebook también. Y todas esas cosas que dicen los youtubers locos. Así que eso, agradecido de la asistencia. Espero que hayan entendido o le haya ayudado a la gente en estos tiempos difíciles, a músicos que estén entendiendo esto o aprovechando estos ratos libres para em, poder aprender cosas nuevas. Y así que esto está con mucho cariño hecho para ustedes. Así que eso, un abrazo